Cuando era chico, llegaron unas personas a mi casa haciendo unas preguntas muy raras. Que cuánto éramos, cuál era el sexo de cada uno, yo no entendía. Después me enteré de qué era el censo. Bueno, en realidad yo no sé mucho lo que es un censo, pero por lo que he escuchado es como para contar cuántas personas hay en Chile. ¿Por qué será necesario contar a todas las personas del país? ¿Y cómo lo harán? No lo sé, pero bueno, lo veremos en un nuevo ¿Qué sucede? Ya está en marcha el censo 2024, que tiene 3 pasos. Entre marzo y octubre de 2023 será la actualización presencial o precenso. La idea es tener todos los datos actualizados lo más posible. Por eso se recorrerán 80 comunas de Chile. Entre mayo y julio del 2023 se realizará la prueba censal. Es como un gran ensayo en el que se afinarán todos los detalles para el censo 2024. Para esto se visitarán 4 comunas: Cerrillos, Huelpén, Alto Hospicio y Padre Las Casas. Y entre marzo y junio de 2024 se llevará a cabo este censo. El objetivo es saber cuántos y cómo somos. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Nosotros estamos muy agradecidos de que nos pueda acompañar hoy. Súper, cuéntenme, ¿qué quieren saber? Bueno, yo voy a comenzar con una pregunta. Yo solamente he escuchado de lo que es el censo, pero nunca lo he vivido. ¿Tú nos podrías explicar qué es el censo? Claro, mira, el censo es un proceso que se hace en todo el país, de Arica a Punta Arenas, donde vamos contando cuántas personas residen en el país. Es un proceso donde se aplica una encuesta y donde vamos haciendo preguntas para caracterizar a la población. ¿Cada cuánto se realiza el censo? Generalmente un censo se hace cada 10 años. Esto es así porque las cosas que nosotros les vamos a preguntar a las personas no cambian mucho en el tiempo. Nosotros preguntamos edades, niveles educativos, que son características de las personas que no tienen cambios bruscos de un periodo a otro. Daniela, yo te tengo otra pregunta. Desde el año 2017, que fue el último censo que han hecho acá en Chile, hasta el que van a hacer ahora en 2024, ¿tú qué crees? ¿Que ha aumentado la cantidad de personas en nuestro país o ha disminuido? Uy, me pones en aprietos porque en general el INE no hace predicciones. Pero lo que sabemos de la población en el país es que en los últimos años ha llegado mucha más población migrantes internacionales, que son las personas que vienen de otros países a vivir aquí. Y también sabemos que en el último tiempo, después de la pandemia, hubo muchas personas que decidieron salir de las ciudades y volver a vivir en lugares más rurales. Nosotros sabemos que cambió la manera de realizar el censo respecto a los censos anteriores, que antes era como un día y ahora hay más. ¿Nos podría explicar? Sí. Mira, este censo va a ser distinto a los últimos censos que hemos tenido. Y eso es porque a medida que aumenta la población, se hace mucho más difícil que en un día podamos recorrer todo el país y encontrar a cada una de las personas que vive en las ciudades o en los sectores más rurales. Entonces, esta vez vamos a hacer un proceso que es un poco más largo, que va a durar 12 semanas. Y entonces en esas 12 semanas van a haber distintos equipos del Instituto Nacional de Estadística que van a estar recorriendo cada una de las comunas del país, buscando a quienes residen ahí y aplicando estos cuestionarios censales que tienen alrededor de 40 preguntas para caracterizar a la población. Me imagino que esta información es muy importante. ¿Y cómo se protege la información para que no sea adulterada? Lo primero que hacemos es capacitar muy bien a los censistas y a los equipos que trabajan en esto. Y esto se hace porque la información que va recolectando, va tomando el INE casa por casa, está protegida por ley, la ley 17.374. Y en esa ley dice que el INE tiene que proteger la información y que la información que las personas nos entregan y las empresas está protegida por el secreto estadístico. Entonces, el secreto estadístico, en el fondo lo que dice es que la información solo puede ser utilizada para hacer estadísticas. No puede ser utilizada, por ejemplo, para yo entregársela a otra persona o para que alguien pueda identificar, por ejemplo, quién respondió tal cosa. Nosotros trabajamos la información y antes de publicarla, lo que hacemos es quitarle todos los rastros
que puedan permitir identificar a una persona. Daniela, todo lo que nos cuentas es algo muy importante y muy masivo, pero todavía no me queda muy claro para qué sirve el censo, o sea, ¿cuál es la importancia del censo? Mira, es importante porque el censo nos permite saber cómo somos. O sea, primero, cuántos somos y cómo somos. Por ejemplo, cuáles son nuestros niveles educativos, en qué tipo de actividades laborales ocupamos nuestro tiempo. Y entonces con eso, distintas instituciones en el país pueden tomar decisiones. Por ejemplo, saber cuántos niños en edad preescolar existen en cada territorio. O, por ejemplo, cuántas vacunas se podrían necesitar para cubrir en una comuna específica una campaña contra la influenza. Entonces, necesitamos esta información para tomar distintas decisiones que afectan a toda la población. Bueno, si ustedes quieren, podemos ir a ver cómo se hace en concreto el censo, cómo se aplica un cuestionario. Les invito entonces, vamos. Cuando yo era chiquitito, tenía como 10 años, estuve en un censo. ¿En serio? Sí, y me asusté, porque claro, llega un señor a mi casa y empieza a hacer preguntas como muy raras. ¿Ya? Y yo me asusté y dije, ¿qué pasa? ¿Va a llegar los carabineros aquí y se van a meter? Porque claro, no entendía. Son preguntas muy personales. Sí. Ya. Sí, no, mira, es bueno preocuparse porque uno no le tiene que entregar la información a cualquier persona, ¿cierto? Ajá. Pero en el caso nuestro, para que ustedes estén tranquilos y tranquilas, hay distintas características, hay un vestuario y hay otros elementos que pueden ayudarles a identificar un censista. Y entonces para eso lo mejor es presentarles a una de nuestras censistas que les va a contar en detalle con qué pueden identificarla como funcionaria de la institución. Ok. Vamos. Les presento a Natacha, que es una de nuestras censistas y nos puede explicar cómo identificar a un censista. Hola, buenas. Hola. Mira, para identificar un censista, nosotros tenemos indumentaria con la que a simple vista nos pueden identificar en la calle. La primera es nuestra chaquetilla azul con el logo institucional, nuestra mochila con el logo institucional y una chapita que puede ser encontrada en cualquier parte del uniforme. Algunos vamos a andar con la botellita azul y la más importante es nuestra credencial de identificación. Y ahora los invito a acompañarme a hacer una entrevista. Oh, ok. Hola. Buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Natacha y estoy trabajando con el INE y la Municipalidad de Cerrillo realizando la prueba presencial 2023, que es para preparar el censo 2024. ¿Tiene unos minutos de su tiempo? Sin problema. Entonces ahí atrás, nuestra censista Natacha lo que está haciendo es entrevistando a la vecina que vive aquí. Todo lo que ellas conversen y lo que está anotando la censista está protegido por el secreto estadístico. Nosotros no podemos difundirlo. Entonces por eso ella puede responder con toda confianza esa información que es personal. Mi abuela, por ejemplo, vive como al lado de una autopista. Entonces Ya. su casa no tiene número. Ujú. ¿Qué se hace en ese caso o en las zonas más rurales? En ese caso, nosotros lo que hacemos es trabajar con información georreferenciada, se llama. Es decir, nosotros tenemos unos mapas con un punto arriba de cada una de las viviendas que hay en los territorios. De todas maneras, nosotros, para asegurarnos que llegamos a toda la población, igual recorremos todos los sectores buscando viviendas. Porque podría pasar que en este último tiempo se construye una vivienda que antes no estaba ahí. Daniela, ¿y qué pasa en caso de que vayan, por ejemplo, a la casa de una persona y la persona no abra la puerta? Bueno, nosotros tenemos que insistir porque tenemos que llegar a todas las personas. Entonces, si no está la persona ahí, vamos a volver en varias oportunidades. Si en 4 veces no encontramos a la persona que vive ahí, lo que va a pasar es que le vamos a dejar un documento dando la posibilidad de que esa persona se autocense. Y eso significa que van a haber instrucciones para ingresar a una página web donde van a poder completar el cuestionario censal con su información y la de su hogar. Y otra pregunta que, por ejemplo, en mi caso mis papás son separados, pero, por ejemplo, pueden ir a hacer el censo en la casa de mi mamá y ya, obviamente me van a contar a mí, pero que son varios días, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en otro día estoy en la casa de mi papá y van a la casa de mi papá a hacer el censo y como que me cuentan doble? ¿Podría haber una posibilidad de que pase eso o no? O sea, en general lo que vamos a hacer es preguntar cuál es la casa donde pasas más tiempo, donde duermes la mayor cantidad de noches en el último tiempo. Y entonces con eso vamos a definir que una de esas 2 casas es tu residencia habitual. Ahí, de todas maneras, lo más importante es conversarlo con los papás antes para que quede como bien claro cuando ya te censaron en un lugar y así no se duplique la información en la otra vivienda.
Ujú. Yo también le quiero hacer otra pregunta. Claro. ¿Cómo se puede llegar a lugares, por ejemplo, la Antártida o, no sé, una casa que esté en una montaña o lugares muy complicados a los que acceder? Mira, en la Antártica es especial porque ahí hay unas bases militares, entonces ahí la gente generamos una coordinación para que se autocensen, ¿cierto? Pero en otros lugares que son más alejados, por suerte tenemos el apoyo de distintas instituciones, por ejemplo los carabineros nos ayudan con caballos a veces para llegar a los lugares más alejados, o a veces la Armada también nos ayuda para cruzar ciertos lagos hasta llegar hasta la casa más recóndita, porque todo el mundo tiene que ser censado. Sí. Entonces, vamos a hacer todos esos esfuerzos para llegar a cada uno de los rincones del país. Ok. Y cuéntanos, ¿cómo te fue? Me fue bien, pude realizar la entrevista completa. Ok. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Si es que a mi casa llegan a censar, ¿yo podría responder? Mira, te cuento. Para comenzar la entrevista, uno solicita siempre es hablar con una persona mayor de 18 años, es decir, un adulto responsable. Pero eso no lleva al cabo que cuando lleguemos a las preguntas que corresponden a ti, nosotros tú sí puedes responder las preguntas, pero siempre acompañado con un adulto. Natacha, ¿y yo cómo puedo corroborar que es una persona de verdad del INE? Mira, es muy fácil. Hay que solicitar la credencial y ingresar con el código QR que Ok. tenemos y ustedes ingresan los datos. Miren, chiquillos, vamos a hacer el experimento. Y entonces aparece este verificador de encuestadores y entonces yo tengo que ingresar el root, ¿bien? Y entonces yo meto el root acá y pongo consultar encuestador. Y Ok. aparece Natacha. Entonces, poniendo su root, podemos ver que es la persona indicada del INE. Todas las personas que trabajan haciendo encuestas en la institución aparecen aquí. Ok. Ujú. Bueno. Si alguien no tiene un lector de códigos QR, lo que puede hacer es llamar a ese número y dictar el root y ahí les va a indicar si la persona trabaja o no en el INE. Muchas gracias por contarnos toda esta información tan importante. Nosotros teníamos muchas preguntas y ahora, gracias a ustedes, estamos informados de este proceso. Sí, muchas gracias a ti, Natacha, y a ti, Daniela, por toda la información que nos brindaron, que es muy importante para que todos estemos informados de lo que está pasando ahora. No, gracias a ustedes por acompañarme a censar y participar aquí en el programa. Muchas gracias. Es muy importante para nosotros poder difundir el censo de población y entonces ahora que ustedes ya saben de qué se trata, les vamos a hacer este regalito para que sean nuestros embajadores del censo y nos ayuden a explicar este gran gracias. operativo estadístico del país. Saber cuántas personas vivimos en el país y cómo vivimos es muy importante. Aparte de saber más de nosotros mismos, podemos tomar decisiones para todo el país. Ajá. Y si necesitas más información, como por ejemplo si tu casa va a ser visitada y cuándo, puedes acceder a la página oficial del censo.